Sean bienvenidos, espero que estén todos bien. Vamos a tener hoy la presencia del licenciado David Molina, quien disertará el tema sobre la indumentaria indígena, un tema por demás interesante que se presta y se ha prestado a muchas polémicas y que es de interés general por cuanto es una manifestación cultural muy viva y que la tenemos presente, muy inmediata en nuestra vida cotidiana, todos los guatemaltecos. Como primer punto del programa, tenemos las palabras de la doctora Verónica Paz Brenes, directora general de la Dirección General de Extensión de la Universidad de San Carlos. Tiene la palabra, doctora Verónica Paz. Muy buenos días, muchas gracias, maestro Milton Torres. Público respetable que nos acompaña virtualmente, sobre todo a nuestro invitado especial el día de hoy, licenciado David Molina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de acompañarnos con este tema el día de hoy. La Dirección General de Extensión Universitaria, quiero contarles que tiene entre varios de sus objetivos el de promover y fortalecer el arte y la cultura con el fin de contribuir con ese objetivo. El día de hoy se está organizando este conversatorio por parte de Editorial Universitaria y de la Biblioteca Central. Aprovecho para agradecer a sus organizadores y a nuestros invitados que hoy conversarán sobre este tema de complejo y tal vez para algunos polémico. Sobre la indumentaria indígena por la interpretación sociológica e histórica del mismo. Por ello es valioso realizar este conversatorio y se ha invitado a un experto en la materia que nos va a enriquecer mucho, el licenciado David Molina, y acompañado de un historiador para poder enriquecer bastante este tema, el licenciado Milton Alfredo Torres Valenzuela, quien estará moderando muy bien este conversatorio. Es importante, considero, hablar de la indumentaria, ya que independientemente del concepto que muchos tengan del mismo, y es importante recalcar que es única de cada región y puede ser considerada obra de arte plasmada en tela debido a su compleja confección. Además, considerar el tiempo que conlleva su elaboración. Pero sin duda alguna, si algo describe a un país, y en este caso particular, a un departamento, entre muchas cosas más que lo puedan distinguir, es su indumentaria. Como sabemos, en cada país existen trajes regionales, trajes únicos en colores y formas, y que son distintivos de un país, pero Guatemala tiene más variedad que cualquier otro país, y el mismo puede identificar a un departamento de otro, ya que al verlos nos lleva a pensar en su lugar de origen. Si vemos un traje, decimos, este traje típico o traje, esta indumentaria es del municipio, departamento de Guatemala tal. Así que para conocer más sobre esta interpretación, sobre este concepto de cada indumentaria, les invito a disfrutar de este conversatorio y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Entramos de lleno con la actividad y me voy a permitir leer la hoja de vida del licenciado David Molina. David Molina es licenciado en Antropología, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A lo largo de su carrera profesional ha realizado trabajos, investigaciones y publicaciones sobre cultura, arte, educación, indumentaria, derechos humanos, conflicto armado y expresiones religiosas. Ha participado en congresos de antropología, cultura y religión en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador y México. Ha dictado conferencias y colaborado en artículos periodísticos sobre historia y cultura guatemalteca. También ha sido jurado calificador en eventos de elección y coronación de representativas indígenas. Desde 2011 trabaja para el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo desde 2013 investigador titular del área de investigación de religiosidad popular, fungiendo además en 2018 como director de dicho centro.
Bienvenido, licenciado David Molina. Muchas gracias por la presentación. También agradeciendo la invitación a participar en este foro. Es muy gratificante para nosotros estar discutiendo sobre estos temas que, como bien lo dijeron, en determinado momento han causado polémica y seguirán causándola por muchas razones que pues vamos a tratar de enfocarlas en la charla. Realmente hablar sobre indumentaria es un tema que da para muchas aristas, que nos llevaría mucho tiempo, pero hoy vamos a conocer algunas generalidades de la misma. Como lo comentó el doctor Torres, yo vengo del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Desde 1967 hasta el año pasado nos llamamos Centro de Estudios Folclóricos. Pues el cambio obedeció a muchas circunstancias, específicamente a la palabra folclore, que pues estaba siendo muy peyorativo, especialmente para las comunidades indígenas, y no estaba ya de acuerdo a los tiempos actuales, de razón por la cual el año pasado, luego de una serie de varios años de gestiones, logramos este cambio por el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Bueno, yo opto por llamar indumentaria por el hecho de que vamos a entender que es ese conjunto de prendas de vestir y accesorios que utiliza una persona, y por ser el estudio histórico de las formas de vestir de determinadas comunidades en un tiempo y lugar específico. Bueno, aquí hay algunas generalidades sobre la indumentaria, pero creo que vamos un tantito contra el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a conocer mejor, ¿verdad? Hay aspectos del tema propiamente guatemalteco. Vamos a encontrar cómo era la indumentaria maya en el periodo prehispánico. Vamos a entender de que Guatemala forma parte de la región conocida como Mesoamérica, que es una región sociocultural que va a abarcar gran parte de México, todo el país de Guatemala, Belice, Honduras y regiones de El Salvador. A través de las representaciones de estelas, figurillas, y vamos a tener esos detalles de cómo vestían los mayas del periodo anterior a la invasión española, donde vamos a encontrar estos elementos muy destacados, especialmente en la nobleza, destacando la presencia de complejos tocados que en muchas ocasiones llevaban representaciones de animales y deidades de los mayas. De igual forma, ¿verdad? La presencia de jade, una joya muy especial para el pueblo maya, la presencia en los hombres de taparrabos, ¿verdad? O maxtatle, como se le conoce en los idiomas, en el idioma mexica. Vemos acá representaciones también de esos complejos tocados. En el caso de las mujeres, la presencia de los pot o huipiles, específicamente huipiles sumamente largos, que nos hace recordar todavía en algunas comunidades del departamento de Huehuetenango y los que se utilizan en algunas actividades ya de tipo ceremonial. Estas representaciones también, un vaso de Petén, donde nos muestra los largos huipiles específicamente de las mujeres de la nobleza maya. Y vamos a tener, obviamente, a Ixchel, que era la deidad maya de la luna, del amor, de la gestación, de la medicina y los trabajos textiles. También tenemos esta figuría que se le ha dado varias representaciones. Por lo general se piensa que ella está tejiendo. Otros grupos consideran que es una escriba, ¿verdad? Pero pues es para representación también de cómo vestía una mujer en ese periodo. Vemos esa indumentaria sumamente compleja. La documentación más antigua de textiles la vamos a encontrar en Río Azul, en Petén, con un periodo alrededor del 250 al 500 años después de Cristo. Los murales de Bonampak en Chiapas, ¿verdad? Donde vemos esta representación de tanto los señores como vestía la gente, la gente común. Vamos a llegar al periodo hispano. El lienzo de Coacholán nos muestra las diferentes indumentarias que se observaban ya a la llegada, al arribo de los españoles, la conquista, este proceso que obviamente va a influir grandemente en la forma de vestir de las personas de ese periodo. Encontramos relatos como el de Juan Estrado y Fernanda de Niebla en 1579, que son esos primeros datos que nos muestran que ya la indumentaria, en este caso de los hombres, tenía una marcada influencia española, específicamente por el uso de camisas y pantalones cortos. La cita es un tanto larga, ¿verdad? Pero eso os estoy recalcando, y ya aparece la presencia del sombrero, aunque sí hay representaciones del periodo maya antiguo, donde aparecen figuras con objetos que dan la impresión de sombreros. Pero en el caso de los hombres también están usando zapatos, específicamente los que pertenecían a la nobleza, herederos, ¿verdad?, de la nobleza prehispánica.
Tenemos esta ilustración de este hombre de la obra de Recordación Florida de Fuentes y Guzmán, escritas a finales del siglo XVII, que nos dan otros detalles sobre cómo vestían los hombres. Él dejó esta ilustración. Lamentablemente, en el caso de las mujeres, la página donde estaba se perdió, no está en el manuscrito original, y esta es una reconstrucción hipotética de cómo podían vestir las mujeres. Él hace alusión que llevaban huipiles de plumas, algo sumamente interesante, ya que hay documentos en México que hablan de que en la región de Oaxaca se elaboraban huipiles de plumas que se comerciaban, se traían a Guatemala, lo cual nos hace recordar esas relaciones prehispánicas comerciales que han existido entre Guatemala, México y otras regiones de Mesoamérica. La vemos, ¿verdad? Que ya hay presencia también de elementos hispanos. También estas son reconstrucciones hipotéticas de diferentes tipos de indígenas, tanto indígenas principales o nobles, como indígenas más iguales, como se le conocía a la gente del pueblo. En esta pintura de Antonio Montúfar, perdón, era 1678, perdón por la equivocación, acá no encontré un acercamiento, pero podemos observar personas, en el caso de mujeres, ataviadas con huipiles blancos largos y cortes de tela oscura, o el llamado morga, que era muy generalizado en todos estos pueblos cercanos a la ciudad de Santiago de Guatemala. Luego tenemos también un relato de Antonio de Fuentes y Guzmán, donde él comenta que las mujeres de poblaciones como Utatlanque, Santa Cruz del Quiché, Pan Guatemala y Totonicapán llevaban un vestido a su criterio decente por el hecho de que obviamente iban todas cubiertas y que por lo tanto los españoles, específicamente los religiosos, lo único que hicieron fue imponer el uso del velo específicamente en actividades de tipo ceremonial o asistir a las iglesias. Entonces, acá lo que yo pues quiero demostrar, ¿verdad? Es que no fue tanto como una creación, la indumentaria por parte de los españoles, sino fue una innovación o imposición de ciertas prendas, ya que pues los mayas conservaron tradiciones textiles ligadas al telar de cintura. También los factores de clima iban a inferir en cómo vestían las personas. Por ejemplo, el arzobispo Cortés y Larraz en 1770 indica que la gente de Totonicapán iba bastante cubierta por el ser tierra fría. De igual forma, para las poblaciones como la costa sur, él habla de desnudez en el caso de hombres y mujeres, pero específicamente era que en el caso de las mujeres no llevaban prenda que cubriese los senos, lo cual era pues común, tomando en cuenta si actualmente es caliente, imagínense siempre cómo ha sido, pero esto era para la vista de un clérigo, pues era como un escándalo ver a la gente desnuda. Por ejemplo, esta fotografía de Edward Muybridge en 1875, perdón, en la finca Las Nubes en Suchitepeques, nos da un claro ejemplo de esa todavía cómo previvía la indumentaria prehispánica. Vemos a un hombre de espaldas con el machtate y las mujeres, ¿verdad? Solo con el corte, con este típico chongo de la costa sur, no utilizan faja y con el torso descubierto. Luego, pues ya en el periodo independiente vamos a encontrar siempre esa marcada influencia española, sobre todo en las actividades de tipo ceremonial, ya en comunidades cercanas a Antigua Guatemala, que hoy, ya en el presente, la indumentaria se extinguió y de igual forma el idioma cachiquel, pero llegaron a tener un tipo de indumentaria como San Gaspar Vivar y San Pedro Las Huertas, aldeas actualmente de la Antigua Guatemala, donde vemos la presencia de las mujeres de la morga, este corte de azul. Luego, pues ya tenemos registros fotográficos que nos dejan ver esos cambios que se estaban experimentando, por ejemplo, en estas fotografías del municipio de Nahualá, en el departamento de Sololá, esta jovencita de San Cristóbal Totonicapán y personas de Santiago Atitlán en Sololá, que era una indumentaria muy diferente a la que encontramos en el presente. Luego, pues ya lo que nos ha llegado al presente. Hay que señalar que vamos a encontrar indumentaria prácticamente en todo el país, con excepción de los departamentos de Zacapa, El Progreso, Santa Rosa y Jutiapa, donde la mayor parte de población es mestiza. En Jalapa todavía encontramos entre los pueblos Pocomam de San Luis Jilotepeque y de San Pedro Pinula, y en Chiquimula, en Jocotán, con la población chortín. Pues vamos a tener la indumentaria de uso diario, ¿verdad? Que es la que visten las damas en las ocasiones, en la cotidianidad.
La indumentaria de uso festivo que se utiliza para las ferias patronales, para actividades como bodas, bautizos, otro tipo de convivencia. Y la indumentaria de uso ceremonial, que es aquella, como su nombre lo indica, reservada a ceremonias específicamente de cofradías como estas damas de la comunidad Achí de San Miguel Chicá, que lucen el nipot o el sobrehuipil a manera de capa. También estos personajes de Chimaltenango durante la feria patronal en honor a la señora Santa Ana, y acá vemos específicamente la presencia del velo por parte de las mujeres, el sobrepantalón o pantalón rajado en hombres. La indumentaria femenina actualmente pues está constituida por el pot, que es como se le conoce en gran parte de los idiomas mayas al huipil. Los huipiles de San Antonio, Aguascalientes, suelen ser de los más finos y elaborados, cuyo precio llega inclusive hasta 3,000, 4,000 quetzales, dependiendo la calidad. También se ha incorporado la blusa de marcada influencia hispana, por ejemplo, en poblaciones como Santa Cruz del Quiché y municipios vecinos, y que actualmente se ha popularizado en gran parte de pueblos mayas. También tenemos el paz o faja, que por mucho tiempo las elaboradas en Totonicapán fueron la que portó la mayor parte de personas aledañas al altiplano occidental, inclusive hasta los pocomames del oriente. Tenemos el hook o corte, que generalmente el que predomina ahora es el corte jaspeado, y actualmente una diversidad de diseños, de innovaciones, y también antiguamente estaba la morga, que todavía se conserva en comunidades como San Juan Zacatepeques o Nahualá en Solola. Tenemos la cinta llamada en algunos lugares como Ixcap, en otros tocoyales, que va a depender, ¿verdad? Generalmente esta es la cinta de Totonicapán para usos ceremoniales, pero también mujeres que prefieren usar listones de telas comerciales, cordones de lana, y obviamente en la región de la costa sur el cabello anudado a la cabeza. El delantal, que también es una prenda que tiene bastante auge en el presente. El sud, que es esta especie de pues, manto tapado que se utiliza para cubrirse, para ir a actividades de cofradías. El perraje o rebozo, que lamentablemente se está dejando de utilizar, está dando paso a los suéteres. Esto es parte pues, de esas dinámicas sociales. Y los chachales o los collares, que generalmente pues, son elaborados los antiguos con monedas que se utilizaron en épocas pasadas. Actualmente pues hay una diversidad de elementos donde se cuenta mucho las cuentas plásticas. En el caso de los hombres, vamos a encontrar la presencia de camisa, de pantalones, fajas, capichá, y sobre todo en la región del norte de Huehuetenango, Sud en algunos casos, como este de Zacualpa en Quiché, y todavía hay comunidades donde los hombres aún visten su indumentaria para la cotidianidad, como San Juan Atitán en Huehuetenango, comunidad MAM, al igual que en Todos Santos, Cuchumatán, también Huehuetenango y de habla MAM. Es importante señalar que las mujeres son las que conservan en gran medida el uso de su indumentaria con modificaciones a lo que se ha considerado como lo tradicional o lo original de un lugar, mientras que los hombres pues sí la han perdido muy acelerado desde el periodo hispano. ¿Por qué va a cambiar la indumentaria? Primeramente por la discriminación y el racismo que sabemos que existe hacia las comunidades mayas, que no se ha logrado superar y que motiva, ¿verdad?, a ese rechazo en mucho caso a las personas que portan su indumentaria. El alto costo también son prendas sumamente caras, como lo dijo la licenciada, pues también va a depender mucho el tiempo, el que se va a emplear, ¿verdad?, el material, la confección, y es sumamente caro. Lamentablemente en muchas comunidades mayas la pobreza extrema pues es un mal que no se ha logrado erradicar, y esto va a incidir grandemente. También en algunos casos es la comodidad. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de hablar con personas que ellas optan, ¿verdad?, porque el traje, pues los antiguos son muy anchos, muy pesados, y ellas prefieren ropa ya más que defina más el cuerpo. Igualmente por la influencia de otros países, pues, actualmente vamos a encontrar textiles específicamente de México, del Ecuador, que han venido a competir con los producidos en el país. Las modas, que es un factor sumamente interesante porque como antropólogo sé que la identidad es un proceso cambiante. No podemos esperar que una persona se vista como lo hacía 50 años, porque hay otros factores que van a influir, y actualmente, pues sobre todo las mujeres que ya tienen esa posibilidad de salir a trabajar, de salir a estudiar, tienen como más accesibilidad a comprar, a viajar y adquirir nueva ropa, ¿verdad? También se combinan estilos, huipiles de una comunidad con el corte de otra, fajas, que es parte también de estos cambios. Por lo tanto, pues la indumentaria es una constante evolución.
Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, la primera fotografía son mantas procedentes de Ecuador, pero que en Guatemala se han adaptado como cortes. A la par tenemos a los cortes jaspeados, que es como el corte que ya va a definir a la mayor parte de personas que visten indumentaria con una serie de diseños. Por ejemplo, están ahora los estilos ecuatorianos, los estilos de quiché, los petateados, que son técnicas que van a conocer los tejedores, este tipo de prendas se elaboran en el telar de pie. De igual forma, también tenemos esas combinaciones que ya se hacen, ¿verdad? De que la blusa tiene que combinar con el color del corte, la faja, el delantal, el suéter, que ya ha pasado a formar parte de la indumentaria, pero también vemos otros elementos que para muchas personas, sobre todo las que están luchando por la reivindicación del textil, lo ven como una amenaza, que es la presencia del sublimado o este trabajo también computarizado que demerita el precio realmente. Si un huipil elaborado en telar de cintura llega a tener un precio hasta de 1,000 quetzales, pueden encontrar por 200 quetzales un sublimado, claro, de una menor calidad, pero que también es parte de ese complejo universo de entender por qué también las personas optan por este tipo de prendas. Luego también tenemos que los huipiles, en el caso de los huipiles, han ido evolucionando y en este caso específicamente de Patzum, vemos en la fotografía de arriba que el diseño tradicional era de flores y plumas. En el presente, y precisamente luego de la firma de los acuerdos de paz, luego de la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Colón a América, que se trata también de fortalecer la identidad indígena, empieza a abordársele en el cuello los glifos o estas representaciones del calendario maya. Entonces vemos ese dinamismo, cómo la cultura se sigue transmitiendo a través de estos textiles. En el caso de los significados, en la mayoría de los casos se ignora. Cuando uno le pregunta a una tejedora, generalmente la respuesta es: así me lo enseñaron, así me lo enseñó mi abuela, así lo enseñaron a ella, pero el significado también va a representar un estado civil, un estatus económico, religioso. Antiguamente, pues inclusive se definía el estado civil de las personas. Lamentablemente, por eventos de representativas o reinas indígenas, el significado se ha tergiversado grandemente con tal, ¿verdad?, de responder a estos patrones de estos eventos donde se busca, pues, encontrar una identidad que a veces, como les digo, no se respeta lo que realmente es, sino se inventan conceptos como, por ejemplo, decir la oscuridad de la noche en el caso de cortes oscuros o la pureza de la mujer en el caso de las blusas blancas, cuando sabemos que son conceptos diferentes dentro del mundo occidental al mundo maya. Sin embargo, el significado propiamente o actual es que a pesar de que no se vista lo que se consideraba como el oriundo de una región, el utilizar indumentaria siempre va a ser ese sistema de pertenencia a una comunidad y en este caso al pueblo maya. Lamentablemente también los diseños se han visto sometidos al plagio, específicamente de personas que llegan a las comunidades, toman fotografías o adquieren prendas, luego las repican en prendas que las venden a grandes precios, muy contrario a lo actual. Otras pues van a pagarles a las tejedoras para que les elaboren textiles, les dan un precio pues relativamente simbólico y luego vamos a encontrar en tiendas de diseñadores en Nueva York, en otros lugares, que las venden a un precio altamente, ¿verdad? Muy alto al que ellos han pagado y lamentablemente las tejedoras no reciben esos beneficios. Es esa parte también de lo que se ha llamado actualmente el extractivismo cultural, lo cual lamentablemente también ha perjudicado a las personas que pues desean investigar de una manera consciente esta importancia de la indumentaria. Entonces vemos que esa es una gran amenaza, razón por la cual desde hace unos 5 o 6 años han surgido grupos que están tratando de crear leyes en el Congreso para que los textiles pasen a ser patrimonio de las comunidades, no del país propiamente, sino de la comunidad que los genera. Luego también, pues, son motivos de innovaciones, como están haciendo ahora las personas para el uso de mascarillas, ¿verdad? También vemos esa es un mecanismo de existencia, de sobrevivencia a través de los textiles. Luego, pues para ya concluir, vamos a entender que la actual indumentaria pues sufrió modificaciones a lo largo de la historia, la seguirá experimentando. Las variantes van a depender de acuerdo a las condiciones climáticas, es un fruto de los cambios sociales y culturales y es un reducto o como se ha llamado actualmente una resistencia cultural de parte de los pueblos indígenas
que plasman a través de los textiles parte de su cultura, de su identidad, de su historia, y como bien lo dice un parte de esta campaña que busca la reivindicación de los textiles, son los códices que la conquista no quemó. Con ello yo pues finalizo esta breve exposición, pues aquí motivado a escuchar. Cuando se investiga en el ámbito de la cultura, algunas veces, no siempre, ¿no? Algunas veces trata uno de ir hacia las raíces, hacia lo auténtico, buscando ahí, digamos, unos significados más puros o primarios. Cuando uno ve la indumentaria indígena en los tejidos, los diseños, no deja uno de preguntarse dentro de toda esta riqueza, ¿qué ha llegado hasta nosotros desde la época prehispánica? Es decir, ¿qué es lo que se mantiene latente como espíritu, como ideal dentro de un tejido, ¿no? Dentro de todos los símbolos que tiene, todas las técnicas de construcción del mismo o de elaboración del mismo? ¿Qué elementos podríamos encontrar que vienen desde la época prehispánica y que podríamos considerar como más auténticos o más originales en la indumentaria indígena? Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante, bastante compleja de responder por el hecho de todos estos cambios que han experimentado. Primeramente, pues he de decir de que lo que aún viene desde el periodo prehispánico, obviamente son prendas. Por ejemplo, quizás la forma de llevar el huipil, por ejemplo, ¿verdad? Aunque se ha reducido el tamaño, pues antiguamente hay representaciones que eran largos, ahí está. Algo interesante que para mí también es como esa reminiscencia del pasado prehispánico y quizás ha sido poco abordado, es sobre todo en las poblaciones de la costa sur, Suchitepeques, Retaluleu, la forma en cómo las mujeres llevan el corte en estas regiones. Un corte anudado a la cintura sin el uso de faja, y hay algunas representaciones en estelas y en ilustraciones de los códices que lamentablemente no están en la región mesoamericana, están en ciudades europeas, que nos dan esos detalles de esa presencia del corte, ¿verdad? De esa forma prehispánica en que todavía se conservan estas comunidades. Existen algunos diseños, algunos colores, por ejemplo, la presencia del cumatzín o la serpiente, que vamos a encontrar, por ejemplo, en tejidos de San Martín Jilotepeque, que sí hay como esa evidencia que sí existían anteriormente. Lamentablemente se han perdido el uso de plumas, que también se documentó acá, ¿verdad? Que se bordaba a través de la pluma diseños, ¿verdad? Que eran huipiles sumamente caros. Todavía los vemos en regiones de Chiapas y Oaxaca, más ya no en Guatemala. Pero sí, son varios elementos que sí requeriría también un estudio sumamente detallado, de verdad, de analizar esos textiles, qué es lo que nos ha llegado realmente, porque actualmente en los últimos años han ido cambiando tanto, las figuras ya suelen ser más grandes que las tradicionales, ¿verdad? Entonces, sí vamos a encontrar, pero son como que muy contados esos elementos, ¿verdad? Creo que lo que obviamente sí nos llega del periodo prehispánico también es la técnica del telar de cintura que va a identificar a la tejeduría maya, ¿verdad? Bueno, y no solo maya en este caso, porque vamos a encontrar en regiones de Sudamérica también, inclusive en otras partes del mundo, pero esa cultura ligada al telar de cintura obviamente es una marcada influencia prehispánica. Por otra parte, también creo que podríamos o podrías explicarnos un poco cómo se reflejan los conflictos políticos y sociales en la indumentaria indígena. Bueno, en el caso pues, de los conflictos, sí ha tenido mucha relevancia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace ya muchos años de conversar con algunas personas que fueron desplazadas por el conflicto armado interno, que con tal de sobrevivir, pues ellas tuvieron que quitarse su indumentaria, su corte, específicamente las mujeres, porque sabemos de que en aquella época, pues lamentablemente, si alguien se identificaba como indígena, prontamente era señalado de simpatizar con la insurgencia, y obviamente sabemos las consecuencias trágicas que trajo para la población maya. Entonces se tuvo que modificar esa indumentaria. En algunos casos también se tuvo que dejar de utilizar en algunas otras, esto ya venía desde anteriormente,
¿verdad? Por ejemplo, en San Pedro Zacatepeque, esto es tradición oral realmente, en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, lo que les voy a narrar. Yo también platiqué con unas personas, los que conocen la región se habrán dado cuenta que las mujeres de esta comunidad de San Marcos, sobre el corte amarillo, llevan un delantal muy paletoneado, con muchos pliegues, que da la impresión de ser una falda. Yo les pregunté de dónde venía eso, alguien me comentó, pues justo Rufino Barrios, no tengo el año exacto en que emite el decreto por el medio del cual los indígenas de San Pedro Zacatepeque y San Marcos al año siguiente se pasaban a ser ladinos, ¿verdad? Así como de esas cosas descabelladas de nuestra historia. Las mujeres, según esta persona, con el objetivo de conservar su indumentaria, pero que no fuera visible a toda la gente, optaron por usar estos delantales que prácticamente les cubre todo el traje, todo el corte. Entonces, como uno las ve caminar, da la impresión que es una falda de paletones, pero es esa resistencia, me dijeron ellas, ¿verdad? De que ellas, a pesar de esto que significaba dejar de hablar el MAM, dejar de vestir la indumentaria, ellas crearon ese mecanismo de defensa. Eh, También los conflictos en el cambio religioso, esto me lo comentó el maestro Carlos René García Escobar, un antropólogo fallecido ya hace casi 2 años, de que en algunas comunidades del departamento de Guatemala, San Pedro, Zacatepeques, también en Guatemala, una figura característica de los huipiles de cofradía era el chompipe de la fiesta o el chompipe degollado. Y cuando muchas mujeres cambian de religión, que dejan de ser católicas, ¿verdad? Se convierten al protestantismo, los pastores las obligaron a dejar de utilizar ese símbolo porque lo veían, ¿verdad? Como esa presencia de cosas del diablo, una visión muy colonial, ¿verdad? De estos sistemas. Entonces, sí, vemos acá esos cambios y de igual forma también algunos conflictos en cómo ha influido un huipil en otra comunidad. San Antonio Aguascalientes es un vivo ejemplo de ello. Comunidades como Santa Catarina, Barahona, que es vecina, Parramos y San Andrés Iztapa, han tenido una fuerte influencia de este municipio a raíz que han abandonado el huipil tradicional y sustituido por diseños. Entonces aquí tal vez no es tanto un conflicto, sino es más bien un gusto, ¿verdad? Porque como el huipil de San Antonio es como de los más finos para muchas personas, pues ellas quieren vestir de esa forma. Entonces sí, pues es una historia realmente la que nos cuentan sobre específicamente los huipiles, y creo que esta es la prenda con mayor significación cultural que posee la indumentaria indígena. David, ¿y cuáles podrían ser las principales amenazas que podrían diluir o eliminar esta riqueza de la indumentaria indígena? Sí, yo creo que son varias. Obviamente, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por tratar de vivir en una sociedad igualitaria, de que se empezaron a usar los términos de lo multi, lo pluri, todavía hay mucho rechazo, ¿verdad? Mucha discriminación hacia la mujer, específicamente a la mujer maya, ¿verdad? Por el hecho de vestir la indumentaria. Hay lugares donde sí hay un marcado racismo, ¿verdad? Por el cual pues ellas han optado por ya no utilizarla. Luego creo que la amenaza también más latente es esta que se está dando en el caso de los plagios. Ese comercio injusto, ¿verdad? Que nos ha traído gente que viene de otros lados, que copian, que lo imitan y lo venden sumamente caro. Y esto viene en detrimento de la población, ¿verdad? Porque pues un huipil a veces lleva hasta 6, 7 meses elaborarlo. No es bien remunerado realmente, es poco valorado. Sabemos que a pesar de que es parte de nuestra cultura el regateo, pues yo creo que aquí también lo ideal es no regatear cuando se compra una pieza, ¿verdad? Porque es un trabajo, como dijo también la licenciada, son obras de arte realmente. Las amenazas son muchas, pues esta discriminación, quizás también la influencia de otras culturas y obviamente los factores económicos. Ahorita no sabemos cómo va a cambiar esto con la pandemia. Realmente esto vino pues a todos nos afectó, pero sobre todo a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, que obviamente ahorita lo prioridad es la subsistencia, vivir al día, que estar gastando en indumentaria, ¿verdad? Algo que afectó desde los años 80 a finales fue la llegada de las pacas, estas famosas ventas de ropa usada de Estados Unidos, que vino, pero si un huipil costaba en aquella época 100 quetzales, encontraba una blusa de 2, 3 quetzales, obviamente lo iba a cambiar. Entonces son muchos, muchos factores. Creo que también para evitar esto, pues es necesario hacer como
estudios, análisis, mesas de discusión sobre el valor que tiene esta prenda para que no lo veamos tan únicamente como lo bonito, como el folclore, ¿verdad? Sino como ese elemento de identidad cultural que ha sobrevivido casi 500 años de explotación, de imposiciones, ¿verdad? Que está allí, pero que hay que fortalecerlo, ¿verdad? Sentir que Guatemala es parte de todas esas identidades que existen en el país. Gracias, David. Con tu experiencia en este campo, ¿qué le propondrías a la Universidad de San Carlos y a sus autoridades para fortalecer esta área de estudio, de investigación y para rescatar y promover y valorar el traje indígena o la indumentaria indígena? Gracias, sí, interesante pregunta. De hecho, antes de iniciar el conversatorio lo estaba pensando, realmente me imaginé que iba a tener esa pregunta. Es sumamente interesante. Yo creo que la Universidad de San Carlos debe hacer investigaciones de este tipo. Yo creo que en el campo de la cultura a veces se ve como que no es una necesidad, porque a veces nos salen con estas cuestiones de que en qué vamos a contribuir al desarrollo del país, pero desde un sentido económico, pero también hay que fortalecer el sentido cultural, el sentido de pertenencia. Las personas tienen que sentirse orgullosas de lo que son para así pues, dar lo mejor para el levantamiento del país. Entonces, dentro de la Universidad de San Carlos es necesario. Entiendo que han existido investigaciones sobre parte de la Dirección General de Investigación sobre la percepción de las jóvenes que visten su indumentaria en espacios educativos, en espacios laborales, pero sí sería interesante que se creara una línea en este marco, tomando en cuenta esas amenazas, ¿verdad?, que existen del plagio de diseños, de ese comercio no justo para los pueblos, que se fortalezcan o que se creen esas líneas de investigación que obviamente tienen que abarcar el sentido cultural, también el sentido social, el sentido económico, porque pues va implementada la economía, pero que la universidad no debe quedarse atrás. Sabemos de las limitantes que tiene nuestra casa de estudio, nuestra casa laboral, pero creo que debe ser una prioridad los estudios de este tipo, tomando en cuenta que gran parte de la población guatemalteca, aunque los censos cada vez nos quieren decir lo contrario, continúa siendo maya. Hay cada vez, pues afortunadamente, ¿verdad?, está ingresando más población maya a la universidad. Entonces, pues hay que fortalecer estas líneas, hay que crearlas donde no le existen, ¿verdad? Y enfocar inclusive hasta en el sentido de la matemática, porque también el hacer un huipil implica matemática, el conteo de hilos. Entonces, es un tema que puede abarcarse en todas las esferas de las líneas de investigación que existen en el país y ver a la cultura como una necesidad vital, que aunque no vayamos a resolver una necesidad económica, sí vamos a llegar a fortalecer esa necesidad espiritual, si lo queremos ver de esta forma, o anímica de las personas. Aparte del huipil, del corte, de las fajas, de los chachales, ¿qué otros elementos integran o forman parte o pueden formar parte de la indumentaria indígena? Sí, y gracias. Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en la región Chortí hace varios años. Allá era común el uso de collares, que ahora le llaman soguillas. Antiguamente comentaban que se hacían con semillas, ahora son cuentas plásticas. Los ganchos en esta región se utilizaban las mujeres solteras, era la costumbre llevar 3 ganchos de cada lado del cabello, que las identificaba como solteras. Entonces acá los accesorios, como se le llama a veces, collares, que no son los chachales propiamente, en este caso ganchos. También las mujeres chortís a veces llevaban una especie de pañuelo en la cabeza o una mantilla, como la que vimos para las ceremonias, solo que en otros colores, ¿verdad? Porque la indumentaria chortí tiene un colorido muy diferente al resto de comunidades. Para empezar, no se utiliza corte ni huipil, sino son faldas, ¿verdad?, de telas comerciales. También vamos a encontrar las sandalias, ¿verdad? Aunque últimamente pues ya muchas personas ya usan zapatos. Y algo muy interesante es también cómo se están integrando nuevos elementos que no correspondían a lo que uno consideraba por mucho tiempo como lo clásico, el indumentario. Por ejemplo, el suéter. Yo la semana pasada estuve en Salcajá, en Quetzaltenango, que es este lugar importante que es de producción textil, pero que también tiene un mercado grande, que llegan personas de muchas comunidades a vender, a comprar,
y era interesante ver las combinaciones de la indumentaria ya con suéteres. Entonces, si el huipil era azul, el suéter tenía que ser azul. Entonces, esto ya es parte, ya se dejó utilizar el perraje mucho tiempo, ahora está el suéter, también el delantal, que para muchas personas es como visto como un objeto que se utiliza para la cocina, pero sin embargo en muchas comunidades se visten para contextos ceremoniales. Muchas mujeres, inclusive estudiantes universitarias, yo tengo la oportunidad de verlas con sus delantales, que es parte de esta identidad, ¿verdad? De esta parte de la indumentaria. En algunos casos, pues hay los suits o estos tipos de mantos o servilletas, que en algunos casos son pequeñas, que van a obedecer a un fin ceremonial, también no son grandes, que se utilizan para cubrirse, para ir a las misas, a las cofradías. En Samayac se le conoce como paños, que son prendas pequeñas que van a servir para ir al mercado, para cubrirse por el sol. Y entonces sí, sí, estas son básicamente, y en el caso también de los hombres, tenemos los morrales, esos morrales donde se guardan cosas, ¿verdad? Los sombreros también en el caso de hombres, que todavía subsisten, ¿verdad? Y en el caso también de Todos Santos, Cuchimatán, en Huehuetenango, las mujeres también llevan sombrero. Es de esas pocas comunidades donde vamos a ver esta presencia y este elemento que forma parte de esta identidad local, ver el sombrero. Gracias. Por otra parte, eh, sabemos que digámoslo de esta manera, ¿no? El monumento espiritual más universal o más trascendental de la cultura maya, pues es indiscutiblemente creo que el Popol Vuh, porque encierra pues un sinfín de ideas, de expectativas, de, digamos, de propuestas de mundo, propuestas cósmicas, propuestas de vida. ¿Has encontrado alguna relación entre la indumentaria indígena y el Popol Vuh? Últimamente se le está dando esa relación realmente, ¿verdad? Pues el Popol Vuh no es como que muy claro en decirnos cómo vestía la gente. Realmente yo creo que todos aquellos que nos interesa el estudio quisiéramos encontrar esos datos, se vestían de tal y tal forma, no lo encontramos. Sin embargo, se está dando pues a raíz de interpretaciones. Sí, obviamente vamos a encontrar la presencia de personajes, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ver en algunos textiles y sobre todo fajas figuras que representan, según las personas, a personajes como los gemelos, como la abuela Ishmukane, ¿verdad? Con esto de la creación de los hombres, que sí ya lo plasman en textiles, ¿verdad? Pero, como les digo, es parte también de estas dinámicas de cambio. Realmente en prendas antiguas no tengo conocimiento si existe alguna relación de esto, pues, toda este bagaje cultural, ¿verdad? La historia maya que se refleja el Popol Vuh. ¿Y cuáles podrían ser los signos o símbolos más generales, más claros, más identificables en la indumentaria indígena? Sí, bueno, vamos a encontrar yo les comentaba lo de la presencia de la serpiente en San Martín Gilotepec, que se le conoce como Cumatzin, que va a estar representado en el huipil de uso tanto diario como ceremonial, que es una especie como de un zigzag que va para arriba y para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, en regiones donde se utiliza la cinta ceremonial o el tum tocoyal, palín escuintlas, que se le llama tum, comentan que también es esa representación de la serpiente, el llevar todo el cabello anudado, ¿verdad? Es un tocado sumamente complejo. En Samayac también me dijo alguien de que el hecho de que se anuden la cabeza y dejen una especie de nudo del pelo hace alusión a la cabeza de la serpiente. Los antiguos tupuyes que se utilizaron en la región de la Verapaz y que ahora actualmente lo vemos únicamente en la participación del evento del Festival Folclórico de Rabina Jau, también eran parte de esa serpiente coral. Eran los nahuales protectores del pueblo, al igual que el rojo de Tamaú. Y también hay diseños, por ejemplo, el huipil de Comalapa, el huipil ceremonial, lleva un diseño llamado Rupán Plato. El Rupán Plato era un diseño que aparecía en un plato que se utilizaba para la ceremonia de las cofradías. Es un diseño que se ha replicado en algunas otras. Y luego, pues en San Andrés Chepul, en Totonicapán, hay representaciones de la flora y fauna en el cuello del huipil.
Entonces, el huipil para mí es la pieza clave en este caso, ¿verdad? Antiguamente se comentaba de que lo más probable era que una mujer dejara de utilizar el corte o la morga o los cortes rojos en algunos casos, sustituirlos por un corte jaspeado, más no así el huipil, porque el huipil pues llevaba todos estos signos que en muchos casos para la gente que no somos oriundos no lo vamos a conocer a cabalidad, pero las personas saben, tal vez no con este significado que quisieran los estudiosos, que quisiera el turismo y que también ha dado lugar a la tergiversación, ¿verdad? Pero que para ellos son códigos que van a estar ahí presentes. Entonces, sí, hay muchos símbolos que, pero va a también depender, ¿verdad? No vamos a encontrar lo mismo en un textil de Palín que en un textil de San Juan a Laguna, ¿verdad? Pues van a ser cambiantes. Había un diseño que era característico en los textiles, creo que sigue todavía se ve en los textiles de Nevaj en Quiché, la presencia del colibrí, este personaje que pues era antiguas leyendas, dice que es una princesa transformada en este pajarito, no, un príncipe que se transformaba en el pajarito que descendía a una planta que era la novia, como sucede en Tamaú también, ¿verdad? Son estos diseños que se han generado a través de tradiciones orales. Gracias, David. Hay otro riesgo, otro eh, elemento que podría cambiar o degenerar un poco la estructura y las características generales de la indumentaria indígena, que es el uso de elementos sintéticos, tanto a nivel de tintes como de hilos. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación, digamos, la tensión que genera y por dónde va ah, caminando o desenvolviéndose esa tensión entre el uso de elementos naturales y el uso de elementos sintéticos? Muy bien, sí, sí es algo, sí es una amenaza bastante fuerte. Hay comunidades que están tratando, pues obviamente, de innovar, de precisamente esto, fortalecer los tintes naturales. Por ejemplo, algunos pueblos del lago de Atitlán que están apuntando mucho a esto, ¿verdad? Creando nuevos productos, porque pues recordemos también que no es solo el factor de vestir la indumentaria. Muchas personas, su trabajo es este, ¿verdad? Dependen de este. Y con tanta innovación, pues ellos tienen que también cambiar. Lamentablemente, esta lucha entre lo sintético con lo natural, pues está cobrando bastante auge. Es bastante complejo realmente emitir una opinión, ¿verdad? Yo tengo una amiga, ella es maya, tiene un grupo de artesanas, tejedoras, pero también yo al preguntarle, mira, ¿y por qué está pasando esto? Entonces, es que también es la necesidad. Obviamente, pues nosotras tenemos que vestirnos, tenemos que recurrir al sublimado, que es como esta gran amenaza que hay ahora, que les comentaba de que si por ejemplo, el caso de las fajas, una faja sublimada cuesta 50 quetzales, una faja de las Tetotónica Pan, de estas antiguas con diseños, llega a costar 250, 300, entonces vemos un gran abismo, ¿verdad? Entonces me dice, pues hay que cuidar a los hijos, hay que mantenerlos, hay que trabajar, entonces es la necesidad de ponernos eso. En muchos casos no quisiéramos, me dice, pero es lo que tenemos a nuestro alcance. O nos ponemos eso o nos volvemos ladinas, así con estos términos, nos lo dijo ella, y nosotros no queremos perder esa identidad. Pero es bastante complicado porque son varios conceptos, ¿verdad? Y pues mucha de esta gente que genera, pues son también personas mayas las que generan este tipo de trabajo. Entonces es como difícil decir, ustedes ya no hagan eso porque están compitiendo con nosotros, que están tejiendo, que están tratando de volver a lo natural. Pero sí, yo creo que va a haber un momento en que esto se va a seguir generalizando hasta llegar casi que a ocupar grandes mercados. Sí, también es alentador porque hay personas que sí son conscientes de el significado social, el significado cultural de vestir prendas tradicionales y sobre todo, pues ya con los tintes originales, ¿verdad? Los tintes antiguos que dicen de que ellos no, pues prefieren ahorrar, ponerse un buen huipil que saben que les va a tardar años. El año pasado conversé con una persona de Misco, de las pocas que aún viste en la indumentaria en Misco, y me dijo que el corte que ella tenía ese día lo había comprado hacía 25 años y el corte se miraba nítido, íntegro, ¿verdad? Y pues comentó los cuidados que le daba. Entonces, mucha gente aboga por eso, porque es cierto, vamos a gastar 50, 100 quetzales en un trabajo sublimado, pero nos va a durar un poco tiempo, va a ser como una ropa desechable. En cuanto a un huipil de calidad,
puede durar toda la vida. Entonces creo que, pero sí es esa amenaza que es muy importante ver cómo trabajar eso de una forma bastante prudente para no generar conflictos, porque sabemos que todo el mundo tiene una necesidad de subsistencia y más ahora en estos tiempos que a los tejedores no les ha ido de nada bien. Sí, sí, es una real amenaza porque atendiendo a esta nivel de consumo o nivel de subsistencia de los artesanos que trabajan pues este tipo de indumentaria, eh, vemos que tal vez la subsistencia o el mercado esté especialmente fuera del país y no dentro del país. Es decir, de prendas que sí tienen una calidad superior y donde se han utilizado elementos naturales, tanto en tintes como en hilos. Eh, Esto nos llevaría a pensar de que esa dinámica del mercado, el capitalismo en general, eh, um, haría el consumo de las prendas o de los tejidos de la indumentaria de calidad solo en los países del primer mundo, o especialmente en los países del primer mundo, que se verían los artesanos, pues, en ese sentido, eh, en la necesidad de tener que exportar y tener que vender su producto de alta calidad fuera y no dentro del país. Para mucha gente y saben, tienen esa genialidad, ¿no? De cómo hacerlo llamativo específicamente para las jovencitas, ¿verdad? De que ven una blusa más tallada, de menor calidad y sobre todo eso que creo que esa idea que tenemos de que a veces lo que nos viene de fuera es mejor, desmeritando lo nuestro, ¿verdad? Entonces, es sumamente complejo realmente, como les dije, el tema este de la indumentaria, ¿verdad? Sobre todo abordarla ya desde una dinámica actual. Estas amenazas, lamentablemente creo que no quisiéramos, ¿verdad? Que los productos se vayan fuera de nuestro país, porque obviamente va a pasar, lo van a vender a un producto, quizás el producto, obviamente, el precio para ellos, ¿verdad? Pero fuera se va a dar el cuádruple inclusive, ¿verdad? Porque yo he visto productos, ¿verdad? Elaborados y también se llega al grado de mutilar prendas, mutilar huipiles para hacer una blusa, ¿verdad? Una bolsa, zapatos, y no saben todo lo que eso llevó atrás y las vamos a encontrar a miles de dólares en Nueva York, en Londres, que ha pasado. Y no solo pasa en Guatemala, pasa en México. De hecho, pues México fue el que puso como esa llaga en la herida. Luego, pues Guatemala se une. Pero si siguen las cosas así, podríamos llegar a eso. Espero que no, porque realmente sí hay personas que están trabajando, están poniendo todo de su parte por hacer accesibles los mercados a las personas, pero lamentablemente pues la pandemia, y lo vuelvo a recalcar por la experiencia que tuve la semana pasada en Salcajá, donde toda la gente, su preocupación era eso, ¿verdad? Que la pandemia les había dejado 7 meses sin vender, que hasta hacía unos 15 días les habían dado el permiso a volver al mercado de los días martes, que se hace, es un mercado sumamente grande, pero que igual hay vendedores, pero compradores son pocos. Son pocos porque pues obviamente han quedado sin trabajo, han perdido familiares, pero sí es esa necesidad, ¿no? Y ellos, muchos dicen que tienen que pues tratar de vender al precio que era antes, ¿verdad? Aunque para ellos signifique no una ganancia, pero pues lo importante es no perder su producto, pero es bastante complicado ese tema que esperemos de que no pase eso, ¿verdad? Que nuestras prendas, digo nuestras, ¿verdad? Porque pues son parte de nuestro país, de esta cultura, aunque son elaboradas por los pueblos mayas, pero que es algo que obviamente nos da dado a conocer. Guatemala, mucha gente viene por ver los textiles, ¿verdad? Por ver a las personas, que es cierto que se cae en ese tipo de folclorización, pero que ha sido esa como carta de presentación, que lamentablemente pues no todos comprendemos ese sentido que significa, ¿verdad? O que las personas pues, van a obtener los beneficios que genera el turismo, pero que es esa carta, muchos me dicen la carta de presentación de Guatemala, los textiles, de estos textiles vivos que muestran esa dinámica de la persistencia de la población indígena. La otra amenaza que es lo podríamos formular de esta manera, ¿no? Lo útil frente a lo artístico, cómo lo útil y lo práctico desplaza en ciertas coyunturas históricas a lo artístico, a lo que tiene un significado, digamos, más profundo, trascendental. ¿Cómo ves tú esta dinámica o esta tensión que se da entre
entre lo útil, lo pragmático, lo práctico y lo espiritual o lo artístico. Sí, también es interesante también la pregunta, por el hecho sí que obviamente estamos en un mundo que cada vez estamos apuntándonos a vivir el mundo ya de una manera acelerada. Entonces, obviamente, lo que la gente ahorita quiere es vestirse, ¿verdad? Entonces, lo práctico, dejando por un lado esa significación que conlleva el solo ponerse un huipil, ¿verdad? Es todo un ritual, es ponerse una historia, ponerse la historia de una comunidad, que aunque pues ahorita ya se acostumbra a utilizar prendas de otras regiones, pues es esa identidad que se plasmó en un textil. Es obviamente lo artístico está presente en esto, pero se le está tratando también ya no por verlo de una forma ya de que yo lo que necesito es vestirme, le estoy restando ese valor, ¿verdad? Por parte de las usuarias, no con las personas que lo elaboran, porque pues las personas saben lo que lo están haciendo. Y lamentablemente lo cultural, lo espiritual inclusive, se está quedando únicamente en cofradías, en este tipo de actividades, que sí está bien, claro está, porque han sido los guardianes de esta identidad, como se le ha llamado en algunos casos, pero que sí hace falta esa concientización de parte de las generaciones actuales, a que si bien es cierto, pues la demanda o la continuidad es cada vez más rápida, sí tienen que tener este sentido de importancia. En algunos casos yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando pues, yo asistía a ferias patronales, que me gusta por parte también del trabajo, ir a ver esos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quetzaltenango, la ciudad de Quetzaltenango, un lugar donde la población indígena pues cada vez es minoritaria y ha perdido su indumentaria. Pero yo estuve en cierta ocasión para la Semana Santa y fue muy interesante ver a niñas jovencitas con el traje tradicional quetzalteco, y alguien me comentó que únicamente se lo ponían para esa ocasión, sabiendo que para la cotidiana era práctico ponerse un pantalón, un jeans, ir a la universidad, ir al trabajo, pero que para estas actividades que eran muy importantes para ellas, porque eran herencia de familia, sí tenían que colocarse el traje. Tengo una amiga que es de una aldea de Zacapulas, sus hijas no visten la indumentaria, ella sí, pero tienen por ley, así me lo dijo, cuando van a las ferias de su comunidad, todas tienen que ir con el traje de Zacapulas, incluida la cinta, una cinta con unos grandes pompones, porque es ese sentido de aceptación dentro de la comunidad. Entonces vemos de que por un momento sí hay como esa practicidad, pero también hay personas que están conscientes de que no pueden vestir todo el tiempo la indumentaria, pero la tienen guardada para estos eventos ocasionales, para estos eventos especiales, que es ese lazo que hay entre que aunque no estén en la comunidad, sí tienen ese lazo cuando regresan, ¿verdad? Entonces sí es como también un balance, ¿no? Que en lo práctico, pero que también hay que retomar lo antiguo. En otros países, por ejemplo, Italia, España, especialmente a través de España, eh, hay pueblos, hay comunidades que su traje regional lo guardan también solo para eventos especiales y porque tiene un otro significado, ¿no? Que no da lo cotidiano, la práctica cotidiana. Por otra parte, llama la atención también cómo hay una tendencia que a veces se ha destacado cuando se habla de las características o algunas características generales de la cultura maya. Es el hecho a no dejar espacios vacíos, ¿no? Que lo podemos ver en las estelas y también en los tejidos. ¿Cómo podría interpretarse porque algunos lo asocian también con el barroco occidental, ¿no? Y por eso a veces, al menos en literatura, se ha dicho, bueno, es que ese abarrocamiento que vemos en Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, está dado por una herencia, una tradición que viene de la época prehispánica, pero también de Europa, y cómo el barroco por eso también se fusiona muy bien en Hispanoamérica y adquiere unas dimensiones extraordinarias porque encontró como un terreno fértil en ese recargo, ese recargamiento, mejor dicho, y en esa profusión, horror al vacío, si se quiere, que podemos ver tanto en las estelas como en los tejidos. ¿Cómo podrías tú interpretar esta,
esta característica, ¿no? Creo que en los textiles pasan tanto lo contrario, ¿verdad? Que eso se dio después, porque al momento de ver textiles antiguos, vemos de que tenían muy poco trabajo, o no eran tupiditos o tupidos, como le llaman muchas tejedoras a esa presencia grande, de llenos prácticamente. Por ejemplo, un caso, Santiago Atitlán. Los huipiles todavía de 1950 a 1960 llevaban muy pocos diseños, específicamente el pato pot para algunos, ¿verdad? Ese pato que desapareció por todas estas dinámicas, ¿verdad? Era muy poquito, muy poquitas figuras, solo el cuello, este cuello que se le agrega. Ya huipiles más contemporáneos están llenísimos, muchos ya son glifos mayas, ¿verdad? Esta nueva o esta búsqueda de una identidad maya ya de acorde a los tiempos actuales. Entonces yo aquí sí consideraría que es como lo contrario, ¿verdad? Vimos en algunas imágenes que les presenté cómo los huipiles que de las personas que representaban, pues eran solo blancos, quizás llevaban un pequeño bordado en el cuello, un brocado, pero ya actualmente hay muchos que llevan una serie de figuras, de igual los cortes de jaspe, esta técnica muy especial, los cortes antiguos únicamente llevaban pocas figuras como de plumas, de liras, pero ahora es tanta figura que uno no identifica cuál es la figura central. Entonces, pues digo, acá es lo inverso, entonces el tiempo y de una forma también el acceso que se ha tenido más materiales a esos intercambios que han llegado de otros lugares en los años 60, 50, en Guatemala vinieron una especie de marcadores, le llaman ellos, donde estaban figuras para bordar, para brocarlas en los bipiles. Se pusieron muy de moda en Comalapa, en pueblos del altiplano central. Entonces vimos que ya había otro acceso, entonces por eso que ahora vemos bipiles llenos de flores, en espacios que antiguamente pues eran blancos o llevaban dos, tres figuras, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí es lo contrario, ¿verdad? No es tanto ese abarrocamiento se dio como sería, no sé, en el presente, ¿verdad? Porque ahora pues sí vemos bifiles llenos de figuras. Sí, sin embargo hay un predominio de lo geométrico, ¿verdad? Eso sí, eso sí, ¿verdad? Esas figuras siempre vienen siendo, pues, prácticamente esa constante, y como les decía, es matemática. Es esta amiga que les comentaba yo que es tejedora. Yo, pues, un día, pues, ahí fue que de metiche me fui a ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Y sí, miraba yo que contaba y contaba, y luego pasaba y todo. Entonces era, le digo, ¿y qué pasa si te equivocas? Perdí el tejido, ¿va? Perdí trabajo, porque todo tiene que casar. Y realmente solo con la vista, ¿verdad? Solo con el conteo, no es, porque a veces hay personas que creen, y tenía un amigo que pensaba de que ellas, cuando ya tenían la tela, dibujaban para ir haciéndolo, ¿va? Eso es el brocado. Sí se puede hacer cuando es bordado, que es un poco más fácil, porque ya está la prenda hecha y solo se dibuja y se pasan los hilos. Pero en el brocado es ese conteo, que tiene que casar todo, ¿verdad? Que el hilo no se puede equivocar, porque si no, dejó o se vuelve más grueso, sale torcido. Y pues es parte de esta matemática, de esta geometría que vemos en los textiles, que también vemos esa gran importancia que han tenido, ¿verdad? Donde pues yo por eso también no soy partidario de decir de que todo esto fue una imposición española. Sí fueron adaptaciones, porque estamos demeritando que fue todo ese trabajo ancestral que viene, toda esa técnica que ya conocían, que la vemos representada en estelas, en figuras de los códices, ¿verdad? Esos diseños muy complicados para actualmente, ¿verdad? De que es difícil que creo que ahora se trate de hacerlos. Y esta amiga que les digo, una vez estaba viendo el butil de una persona de otra comunidad que estaba atrás de ella, yo miraba que miraba y miraba, entonces digo, sí, aquí van tantos, entonces es como esa matemática está ya entre ellas, ¿verdad? De que solo con ver pueden ellas ya replicar una figura, que es lo que también de una forma ha contribuido a la presencia de muchas figuras ya en textiles. Bueno, David, hemos llegado al límite del tiempo que teníamos para esta actividad. Realmente, pues fue muy rica. Creo que el público ha quedado bastante satisfecho, ha llenado muchas expectativas, porque aparte de la información que nos has dado, también nos has dado pautas de interpretación y expectativas. Quiero agradecerte grandemente y quiero agradecer también a los organizadores del evento, siempre por parte de Biblioteca Central, a la doctora y de la Dirección General de Extensión, a la doctora Verónica Paz Brenes, que siempre nos acompaña, a la licenciada Yolanda Santizo, a Belisario Reynoso
y a Roberto Cifuentes. Les agradecemos mucho por tomarse el tiempo y la dedicación para la organización de estos eventos. Y por supuesto te dejo la última palabra por si quieres ampliar algún tema o puntualizar algo que haya quedado, digamos, en el tintero. Tienes unos minutos para redondear tu exposición o como te digo, para puntualizar algo. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues también, primeramente, pues también ahondar las felicitaciones a todos los que organizaron este evento, hacer posible la participación del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, que también, pues ahorita, pues no estamos trabajando por todo esto, pero estamos ahí anuentes en conversaciones, ¿verdad? Para poder colaborar en la experiencia de nosotros y sin estar, ¿verdad? Como les digo, la indumentaria se puede abordar desde diferentes aristas, inclusive también desde la literatura, ¿verdad? Porque pues, es otro tipo de una literatura más gráfica en este caso, ¿no? Entonces, a que sigamos pues en estos esfuerzos. Realmente creo que todos, aunque no pertenezcamos al pueblo maya, tenemos como ese llamado, ¿verdad? Ser solidarios con esta lucha que se está emprendiendo por la dignificación del textil, por la importancia que esta muestra del patrimonio cultural intangible de la nación no se pierda y que se les dé el valor necesario. Sabemos de que, como les dije, el regateo es parte de nuestra cultura, pero en este caso tratemos de no hacerlo porque es un trabajo de mucha dedicación, de mucha labor. Muchas abuelas han perdido la vista en el telar, ¿verdad? Porque ese trabajo es tan minucioso como les comenté, que si se echa a perder, se echa un hilo, se echa a perder todo. Entonces, cuando veamos, ahora que veamos un textil, conozcamos, valoremoslo más, ¿verdad? Esa importancia que tiene y ver que también para muchas mujeres es ese sentido de subsistencia. Muchas mujeres marginadas de esa sociedad tan injusta, mujeres que se han visto, ¿verdad?, abandonadas por los padres de sus hijos. El tejer les ha ayudado a salir a llevar a cabo de sus hijos, inclusive en algunos casos hasta llevar los estudios universitarios. Así que valoremos el trabajo textil y gracias nuevamente por esta oportunidad y esperamos que la universidad pues siga motivando los diálogos, ¿verdad?, sobre la tradición textil en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, David, y gracias a todo el público que nos siguió en este evento. Los invitamos para el próximo año que estén atentos a la información que haremos llegar por medio de Facebook y depende cómo esté la situación de trabajo en la universidad, pues ahí también habrá información en Biblioteca Central y en la Facultad de Humanidades. Gracias a todos por acompañarnos, repito, y pasen un buen día. Muchas gracias a todos.